¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos todos. El tema que queremos desarrollar hoy se titula ¿Por qué no conocemos o por qué no entendemos el mover de Dios? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, siempre comienzan a relucir en nuestros pensamientos cosas como, bueno, no entendemos la voluntad de Dios o el mover de Dios porque somos rebeldes, o nuestra desobediencia implica eso también, o nuestra incredulidad. Dios nos habla de una cosa y no le creemos. Así que cuando hablamos del mover de Dios nos referimos básicamente a dos cosas: las cosas que Dios dice que no entendemos y las cosas que Dios hace que no entendemos. Así que nos preguntamos, ¿por qué no entendemos el mover de Dios? En el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, vamos a leer los versículos del 14 al 21 para dibujar el tema que queremos desarrollar hoy. Dice así la palabra del Señor: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Señor, te bendecimos y agradecemos por este tiempo que nos regalas para compartir tu palabra. Oramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí ante un escenario en que los discípulos de Jesús estaban con él en la barca y no entendían lo que Jesús hablaba. Jesús les habló de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero ellos estaban aquí a lo secreto hablando y diciendo: es que no trajimos pan, por eso está hablando así. Jesús, sabiendo sus pensamientos, les replicó y les recordó que cuando alimentaron a los 5,000 y alimentaron a los 4,000, el poco pan que había entre tanta gente no había sido problema para que él supliera nada. Así que él no estaba hablándoles del pan que no habían traído. Y Jesús estaba asombrado y creo que hasta molesto porque no entendían. Bueno, esta no era la única vez que los discípulos no entendían. Pero es que verdaderamente cuando Jesús se relacionaba con la gente, tampoco entendían. Y pareciera ser que los que estaban cerca de él no entendían, pero los que no tenían que entender, que estaban lejos de él, algunas veces sí entendían. ¡Qué barbaridad! Cuando leemos los relatos de los evangelios, nos damos perfecta cuenta de eso. A ver, había un hombre que se llamaba Leví Mateo. Y Jesús le dijo a Leví Mateo: ven y sígueme. Mateo era un publicano y le siguió. Y fue un día que Jesús estaba comiendo en casa de él. Estaba eso lleno, la casa de Mateo estaba llena de publicanos y pecadores, gente rara, gente que se consideraban pecadores, por lo menos por los fariseos. Y los fariseos estaban mirando a Jesús comiendo con ellos y comenzaron a murmurar entre ellos:
¿cómo es posible que este rabino de Israel se siente a comer con publicanos y pecadores? Jesús, sabiendo lo que ellos estaban hablando, les dijo: bueno, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Refiriéndose a ellos. O sea, ustedes están sanos, ustedes no tienen necesidad de médico. Así que yo como con publicanos y pecadores porque yo he venido a buscar a los pecadores. No a los justos como ustedes. Yo vine a buscar a los pecadores. Estos publicanos, estos escribas, fariseos, no entendían a Jesús. Igualmente, había un día de reposo, estaba Jesús en la sinagoga y dice la Biblia que lo estaban acechando. O sea, acechaban a Jesús para hacerle caer. Y había un hombre que tenía una mano seca. No sé qué significa una mano seca, pero por lo menos una mano enferma, una mano... Y ellos estaban mirando lo que estaba pasando, sabiendo que Jesús iba a sanar al hombre que tenía esa mano enferma. Y Jesús, sabiendo lo que ellos entendían y creían que iba a pasar, los desafió en público. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca: tú ven, levántate y ponte en medio. De una vez las miradas se clavaron en lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque era día de reposo, era el Shabbat. Y de acuerdo a las leyes que ellos manejaban, sus tradiciones, bueno, en el Shabbat no se podía hacer nada. Y luego entonces iban a culpar a Jesús o a inculparlo de que se había atrevido a sanar a un hombre enfermo. ¿Y qué sucede? Que Jesús, sabiendo sus pensamientos, les preguntó a ellos: a ver, contéstenme esta pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo sanar? ¿Es lícito hacer eso? ¿Dar vida? ¿Es lícito? Y no se atrevieron a darle a Jesús una respuesta. Y Jesús, entendiendo sus pensamientos, le dijo al hombre: tú eres sano en este momento. Y le sanó. Y desde ese momento los discípulos, los fariseos que estaban ahí, buscaban ocasión y se aliaron con los herodianos para matar a Jesús. Bueno, este tipo de cosas pasaban alrededor de Jesús. Otro día Jesús estaba en un evento, en un escenario, sanando gente como siempre hacía. Pero en esta ocasión estaba echando fuera demonios. Yo no sé cómo habrá sido eso, pero me imagino, pues la Biblia no da muchas luces, pero lo que leyendo entre líneas dice la Biblia es que el asunto estuvo tan complicado, el asunto estuvo tan tremendo, fue tan bullicioso, tan enredado, tan complicado el asunto fue, que aún sus discípulos pensaban que Jesús estaba fuera de sí y trataron de prenderlo. ¿Para qué? Para que eso no continuara. En ese momento, los que estaban ahí, fariseos y demás, decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús les replicó: una casa dividida contra sí misma no podía prosperar, que Satanás no podía echar fuera a Satanás, porque si no, no iba a permanecer, pues. Y aclaró Jesús: cualquier blasfemia contra quien sea va a ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no será perdonada nunca. Así de simple. ¿Cuál es el punto aquí?
que no entendían. Ni los que le adversaban entendían, ni sus discípulos entendían. ¿Recuerdan a Pedro? Jesús estaba hablando en medio de sus discípulos y les está diciendo a ellos y a los que estaban alrededor: el que no come mi sangre y no bebe mi sangre, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y dice la Biblia que ese día muchos le dejaron. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que lo que él predicaba era comer la carne humana y beber la sangre humana. Ese acto de canibalismo. Se regó la noticia de que los cristianos eran caníbales. Jesús no estaba hablando de eso. Y cuando se fueron todos, o casi todos, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ahora que quieren irse ustedes también, váyanse pues. Y Pedro le dijo: Señor, tú solo tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el mero, tú eres el Mashiach, el Mesías. No tenemos a dónde más ir y reconocemos que tú eres. Este tipo de escenario pasaban con mucha regularidad y el tiempo nos faltaría para seguir relatando las múltiples ocasiones en que la gente no entendía a Jesús. Finalmente, quiero señalar un elemento. Ni aun sus discípulos, quiero señalar esto, ni aun sus discípulos que estaban ahí, que comían con él, que dormían con él, que eran cercanos con él, ni aun ellos algunas veces entendían. Para mi gusto personal, muchas veces no entendían. Sin embargo, llegado el momento, Jesús los desafiaba y los llamaba al orden. Por ejemplo, al final de la parábola del sembrador, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, que parte cayó junto al camino, la otra parte cayó entre pedregales, la otra entre espinos y la otra en buena tierra. Y luego Jesús explica, se deja ver pues qué era lo que era eso, la parábola del sembrador. Jesús termina diciendo en el relato, antes de interpretar la parábola del sembrador para sus discípulos y los que estaban cerca, termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerdan en el libro de Apocalipsis cuando el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí mismo Jesús también les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la afirmación para sus discípulos y para los que estaban cerca de él era esa? El que tiene oídos para oír, oiga. Porque se puede tener oídos y oír y no entender. Eso era lo que el Señor estaba señalando y recalcando. Y luego el Señor cita al profeta Isaías, diciendo: porque tienen oídos, oyen y no entienden. Tienen ojos, ven, no entienden. Pero dice que Dios ha permitido eso para que viendo no entiendan y para que oyendo oigan y tampoco entiendan y sus pecados no les sean perdonados. Y cuando usted lee eso y no lo entiende, hace una hermenéutica, una interpretación muy pobre de ese texto y no sabe que eso contraviene la sana doctrina y la correcta interpretación de la doctrina de la salvación, el perdón de los pecados y el anuncio del reino de los cielos, por ejemplo. Porque hacemos una exégesis pobre de ese planteamiento. ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho eso? Tienen oídos para oír
y no oyen. Tienen ojos para ver y no ven. Y esto sucede para que sus pecados no les sean perdonados. Porque simplemente a los discípulos y a los que le habían amado y le habían seguido, para ellos eran revelados los misterios del reino de Dios. Pero esos que estaban fuera, ¿quiénes eran esos que estaban fuera? Cuando usted lee lo que se dice en Isaías, en Ezequiel y en Jeremías con respecto a ese texto, usted se da perfecta cuenta de que había una situación en la que la gente se acercaba a Jesús por incredulidad, por curiosidad, por tentarle, por molestarle, por estorbarle. Bueno, para ellos, a ellos era que se refería Jesús con los que están fuera. A ellos les decía, nunca, y óigase bien, nunca los que hagan eso van a pretender jamás recibir de Dios, a menos que se vuelvan a Dios con sinceridad. Así que Jesús les hablaba de estas cosas. Así que no nos sorprende entender que muchas veces la gente que se relacionaba con Él tenía esa dureza de corazón, así como, aquí está la parte, Jesús le reclama a sus propios discípulos, tan duro tenéis el corazón. Esas son palabras muy serias, especialmente cuando se refiere a su círculo íntimo. Tienen el corazón duro. Así que por ahí va el asunto. Y menciona la palabra levadura, hablando de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otros textos, por ejemplo en Mateo, habla de la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Igual, simplemente amplía. Así que en el mismo marco tenemos la levadura de los fariseos, de los saduceos y la levadura de Herodes. Muy bien. La palabra levadura tiene varias connotaciones. Y esa palabra levadura hay que interpretarla de acuerdo al contexto en la que se cita. Bueno, entendiendo entonces nosotros que el contexto en el que la palabra levadura, en que se cita la palabra de levadura es importante, no podemos menos, por ejemplo, que hacer una mención, por lo menos una mención de esa palabra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se cita, por ejemplo, la palabra levadura cuando el pueblo de Israel debía salir de Egipto. Y dice el libro del Éxodo que salieron de forma apresurada, de tal manera que no tuvieron la posibilidad ni siquiera de leudar la masa que habían obtenido de los egipcios. Así que celebraban la Pascua, por ejemplo, con comer un cordero, pero también comían panes sin levadura y hierbas amargas en la Pascua. Una vez celebrada la Pascua, también tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba después de la Pascua. Y esta fiesta de los panes sin levadura, obviamente, se comían panes sin levadura, haciendo remembranza también a la Pascua, a la salida de Egipto. Habían otro tipo de ofrendas que se hacían, como por ejemplo las ofrendas de paz, y en ellas se comían panes sin levadura, pero también se comían panes con levadura. Igualmente se comían panes con levadura, por ejemplo, en la fiesta de las semanas, o la que llamamos en el Nuevo Testamento Pentecostés. Así que la levadura tiene varias significancias dependiendo del contexto en el que se usa. En el Nuevo Testamento es Pablo, el apóstol, quien la utiliza por lo menos en dos ocasiones. En una ocasión, en el libro de 1 Corintios, está hablándole a la iglesia de Corinto sobre una situación que se da dentro de la iglesia
en la que tristemente pues había un muchacho que se acostaba con la mujer de su papá. Y la iglesia lo sabía y el liderazgo lo sabía y no hacían nada al respecto. Y Pablo los confrontó con esta situación y les decía simplemente, ni entre los gentiles que están fuera de la iglesia estas cosas suceden. ¿Cómo es que dentro de la iglesia sucede? Ustedes no entienden que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando del pecado. Un poquito de levadura puede dañar, un poquito de pecado que se permite en la iglesia puede dañar la obra de Dios. Asimismo, le habla a los Gálatas. Había un movimiento dentro de la iglesia de Galacia en la que se afirmaba que todos eran justificados por la sangre de Cristo. Sin embargo, para que esa justificación, esa salvación fuese completa, tenían que circuncidarse. Pablo los confronta con esto también y les dice igualmente que eso no es así, que eso no es cierto, por un lado, pero también les dice que esa doctrina falsa que ellos pretendían hacer valer dentro de la iglesia de Galacia, y se refiere a ella diciendo lo mismo que le había dicho a la iglesia de Corinto: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si permites un aspecto doctrinal, una enseñanza doctrinal como esa, y la perviertes, pues vas a pervertir la doctrina de la iglesia. Y eso no es posible que se permita hacer. Así que el apóstol Pablo la utiliza de dos maneras diferentes. Pero no es hasta Jesús cuando vemos que también la utiliza de manera diferente. Y habla de la levadura y compara a la levadura con el reino de los cielos, allá en el Evangelio de Mateo. Y dice literalmente que el reino de los cielos es como la levadura, o es como una mujer que tomó un poco de levadura y la virtió en 3 porciones de masa, de tal manera que leudó toda la masa. Y aquí el punto es que el reino de los cielos también es como la levadura, dijo Jesús. Si el reino de los cielos es como la levadura, que con un poquitico cambia todo a su alrededor, lo inunda todo a su alrededor. Imagínense ustedes, nosotros, los hijos de Dios, que somos unos cuantos, pero Dios nos ha dicho, ustedes que son unos cuantos, ustedes a los que el mundo rechaza, porque enseñan lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes, por la gracia de Dios, son capaces de leudar todo el mundo. Porque Jesús dijo, Padre, están en el mundo, orando por nosotros, están en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, dijo el Señor en Juan capítulo 17. Así que eso tiene que ver con nosotros. Y la capacidad que Dios nos ha dado de leudar, de sanar el mundo, el entorno, la sociedad en la que nosotros vivimos. Ahora bien, es Jesús enseñando este asunto de la levadura el que pone una cota de lo que debemos interpretar correctamente, porque hasta ahora todo lo que hemos dicho es pura palabra que tiene que ver con
el énfasis que estaba haciendo Jesús con esta palabra levadura. ¿Y saben qué? Encontré en Lucas capítulo 12, versículo 1, el énfasis que estaba haciendo Jesús con esta palabra levadura. Paso a leérselos de manera textual. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, hace un momento les dije que Jesús había usado palabras muy duras con sus discípulos, pero ahora Lucas registra cuán dura era esa palabra. Y la palabra que se expresaba aquí es hipocresía. La palabra que usó Marcos era dureza de corazón, pero Lucas dice hipocresía. Y uno se pregunta: Señor, fíjense a quién está hablando. Está hablando a sus hijos, está hablando a sus cercanos, está hablando a su círculo íntimo, está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia, en términos reales. Y la palabra es hipocresía. Y esa palabra se clavó en mi mente porque podemos corrernos el riesgo de interpretar bajo esquemas de definiciones. Bueno, ¿qué significa hipocresía? Y poder hablar de lo que significa hipocresía, pero la Biblia misma se explica de tal manera y Jesús lo explicó de tal manera. Yo solamente quiero aprovechar para leer con ustedes los primeros 36 versículos de Mateo capítulo 23, donde Jesús explica esto con detalle. Y al final simplemente voy a hacer un comentario. No lo voy a alargar por mucho tiempo. Pero voy a introducir los primeros, el primer versículo, los primeros dos versículos en la Reina Valera 1960. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muy bien, yo voy a permitirme leer lo mismo, pero en la versión traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual nos da la oportunidad de leer esto de una manera tal que podemos mirarlo con un lenguaje diferente y menos antiguo, más actualizado, usando, valga la redundancia, de tal manera que podamos entender mejor la explicación que Jesús da de esa palabra levadura y que Lucas nos ha dicho, bueno, se estaba refiriendo a la hipocresía que había en ellos. ¿En quiénes? En sus discípulos. Jesús dijo de esto, capítulo 23 de Mateo. Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases en la Biblia, en papelitos, que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa,
para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Sigue diciendo, ¿qué mal les va a ir, hipócritas?, refiriéndose a ellos. Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por las ofrendas que están sobre el altar. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios, que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen los más importantes de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Porque parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y suciedad. Pobrecito de ustedes, qué mal les va a ir, hipócritas,
construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas, pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes los matarán y los clavarán en una cruz, y a otros los golpearán en las sinagogas, y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Me he tomado la libertad de leerles todo este texto, cosa que no acostumbro a hacer cuando comparto, pero me llamó tanto la atención porque este texto que acabo de leerles en Mateo 23 es más explicativo que cualquier significado o definición que querramos darle en este momento y para este efecto a la palabra hipócrita. Lo que Jesús estaba diciendo de manera literal, tal cual se lee allí, es que había hipocresía no solo en la gente que estaba alrededor de ellos como muchedumbre, sino en aquellos que estaban cerca de él como sus discípulos. Así que, hablando precisamente de sus discípulos y de la manera como Jesús se estaba refiriendo a ellos, estaba Jesús planteando que este asunto de la hipocresía tenía que ver con dos cosas específicas, con dos cosas claves, más que ponernos a definir el término, es solamente comentar las dos cosas que a primera fase estoy viendo que Jesús quería apuntar. ¿Y cuáles eran esas dos cosas? Bueno, había una relación entre lo que se enseñaba de manera doctrinal, es decir, una doctrina es todo aquello que enseñamos como principio bíblico que tiene que ser obedecida, que tiene que ser practicada. Y eso que enseñamos como doctrina está amalgamado, está entrelazado, está juntado, enrollado, como querramos decirle, con la praxis, con practicarlo. Cuando se enseña algo que está en las Escrituras como principio de la Biblia, que debe ser obedecido, y el que lo enseña no está dispuesto a ponerlo por obra, eso es hipocresía. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No es posible decirle a la gente, ustedes tienen que orar. Pero los que enseñamos eso no oramos. No es posible decirle a la gente, ustedes tienen que leer la Biblia, tienen que estudiarla, ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que habla de Dios, ahí está el mensaje. Pero nosotros no lo hacemos. Ustedes tienen que buscar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Tienen que buscarlo. Pero nosotros no lo buscamos.
Ustedes tienen que ayunar. Tienen que aprender a esperar en Dios. Tienen que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Tienen que amar a su prójimo como ustedes mismos. Pero nosotros no lo hacemos. Eso es hipocresía. Y quiero decirles que no lo digo yo, lo dijo Jesús y lo explicó de esa manera. Por eso me tomé el tiempo de leer estos 30 y tantos versículos de la Biblia en una versión que me pareció tan amigable que cualquiera de nosotros pudiera entender y que no necesita más explicación. Muy bien. Para mí y para mi gusto personal, cuando comparto algo, resulta por demás triste tener que decir eso en este momento. He tenido que ir a la presencia del Señor y permitir que Él me ausculte, mire dentro de mí y ver y entender si yo he sido hipócrita. Bendito sea Dios. Quizá algunas veces lo fui. Y esto no es algo para hacerlo, ponerlo en el tintero, pararse y olvidarlo. Esto es algo que necesita ser revisado delante de Dios de manera continua. Porque cada vez que hicimos algo en el nombre del Señor y enseñamos a otros a hacerlo, y no solamente no lo practicamos, sino que ni siquiera movimos un dedo para practicarlo. ¡Wow! Resuenan las palabras de Jesús. Ustedes son unos hipócritas cuando eso hicieron. ¿Qué debemos hacer entonces si hemos sido encontrados faltos por Dios? Y esta es una palabra que no solamente es para la iglesia, para todo el que la escucha. Es que los estándares de Dios son superiores a cualquier cosa, a cualquier concepto, a cualquier principio. De repente, alguien está escuchando esto y se molesta. Se para y se va y apaga la computadora. Está bien, pero algunos se quedarán y escucharán y dirán sin soberbia alguna: Señor, mira lo que hay dentro de mi corazón. Mira lo que hay en él, Señor, y perdóname si he sido encontrado falto, Señor. Perdóname. Así que yo les voy a proponer a ustedes por lo menos dos cosas que debemos hacer. Habiéndole pedido perdón a Dios, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice de manera clara, meridiana, y yo creo que cada vez que vamos a la Biblia y cada vez que somos enfrentados con nosotros mismos y cada vez que nos miramos en el espejo de Dios y reconocemos que necesitamos ser perdonados y reconocemos que necesitamos volvernos a Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo es pedirle a Dios que en nosotros aflore una nueva conducta. Pero esa nueva conducta no es suficiente con intentarlo nosotros. Esa nueva conducta es producto o consecuencia de que somos llenos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice a los Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando usted ve en el libro de los Hechos cómo los que recibieron la promesa de Dios fueron llenos del Espíritu Santo, usted ve el testimonio de ellos. El testimonio de ellos no solamente hablaban lenguas, sino cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban por doquiera la palabra de Dios. Hablaban de Dios, de las cosas que el Señor había hecho. Daban testimonio del reino de los cielos. Eso es lo que produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo.
Y lo segundo que debemos hacer es un intento genuino. Un intento, y digo intento porque, vaya, todos nosotros debemos trabajar y practicar en esa dirección. Pero les estoy hablando de un intento genuino, real, verdadero, de que queremos hacerlo de Dios. O sea, no debemos quedarnos en el querer, en el sueño de mirarlo, sino intentarlo de manera consciente, trabajosa. A ver, yo no recuerdo, antes de conocer al Señor y de conocer la Biblia, yo no recuerdo que mi vida haya sido tan difícil. Ahora es difícil porque cuando veo las cosas de Dios, digo, espérate un momento, aquí hay algo que tú no estás haciendo, hay algo en lo que tú no te estás esforzando. Sí, Dios va a estar contigo, Dios va a estar conmigo, pero si no me esfuerzo, no lo voy a lograr. Miren lo que dice Santiago 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que el apóstol Santiago está diciendo de manera literal es que Dios va a estar con nosotros si nos acercamos a Él, pero nosotros tenemos que accionar, nosotros tenemos que actuar, y si eso hacemos, tenemos el éxito garantizado. Seguro que lo vamos a lograr. Yo quiero en esta mañana pedirles que hagamos un alto hoy, en este momento. Tú que me estás escuchando y estás tratando de entender esta palabra hipócrita, que es el centro de todo el mensaje. Cuando Jesús habló de la levadura, habló de eso, de hipocresía. Y aunque es una palabra fuerte, aunque es una palabra dura, es una palabra dicha con amor y con toda la intención de Dios de que nos volvamos si hemos sido encontrados faltos. Así que quiero hacer un alto para con ustedes presentarnos delante de Dios y pedirle perdón por un lado, pero por otro lado disponer nuestro corazón para emprender un nuevo camino. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, las mejores manos en las que jamás hayamos estado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te bendecimos, te agradecemos por esta palabra que es como cuando te toman de los dos brazos y te estremecen. Es como cuando estás caminando de lo más normal pensando de que no pasa nada y de repente pasa algo drástico en tu vida que te hace cambiar el curso. No sé, Señor, pero lo que sí sé es que nos estás convocando para que en un acto de transparencia contigo y de sinceridad, cada uno de nosotros a su nivel, en el momento en el que se encuentre viviendo, cada uno de nosotros podamos allegarnos a ti para rogarte, Señor, perdónanos si has visto hipocresía en nosotros en cualquiera de las instancias que mencionaste en Mateo capítulo 23. Señor, perdónanos.
ya sea que lo hayamos hecho de manera inconsciente o de forma consciente, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de eso, Señor. No hay futuro en ser así, oh Dios. Guárdanos, Señor. Así como tú decías a tus cercanos, a tus discípulos, guárdense de esto. Señor, guárdanos de eso. Así como orabas en Juan capítulo 17. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Guárdanos, Señor, del mal. Como enseñaste a orar en el Padre Nuestro, guárdanos del mal. Guárdanos, Dios mío, de caer en eso. Líbranos de caer en eso. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor. Queremos, Padre, de aquí en adelante, hacer un giro, un cambio en nuestra vida. Seguro que a estas instancias nos has mostrado cosas, detalles en nuestra vida que están entre claro y oscuro, que están más oscuros que claro, en los que necesitamos intervenir con nuestra voluntad para hacerlos valer, porque ahora somos llenos de tu Espíritu Santo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sé que con mis hermanos y con todos aquellos que de buena voluntad con nosotros se han acercado a tu presencia, vamos a salir adelante y vamos a ser librados de todas estas cosas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu precioso amor, por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablar a ti que por primera vez estás escuchando este mensaje. Como bien dije al principio, este mensaje no es únicamente para aquellos que conocen la Biblia, para aquellos que hemos profesado que amamos a Dios y que le seguimos, sino para ti, para mí, y para todos. Así que quiero orar por ti también. Si tú quieres abrir ahora tu corazón al Señor y pedirle que entre a tu vida, yo quiero orar contigo. Porque a ti también Dios te busca, a ti también Dios te quiere y a ti también Dios te recibe. Repite conmigo esta oración para que comiences a experimentar el nuevo nacimiento que el Señor Jesús prometió que experimentarían todos aquellos que se acercaban a Él creyéndole de corazón. Repite conmigo después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por salir a mi encuentro. Te pido que entres a mi vida y hagas de mí una persona nueva. Gracias por esta palabra y este mensaje. Gracias por el perdón de mis pecados y gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cierro con estas palabras. Estos discípulos a los que Jesús habló y que dijimos en nuestra introducción que no entendían, muchas veces no entendían a Jesús. Después que vino el Espíritu Santo, 50 días después que Jesús resucitó y fue llevado al cielo, después que vino el Espíritu Santo, todos ellos entendieron. Por eso es que es tan importante que nosotros abramos el corazón al Espíritu de Dios. Estamos próximos a celebrar la Semana Santa. Y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo 50 días apareciendo a algunos, anunciando el reino de los cielos. En todas las veces apareció a más de 500 personas. Después de esos eventos, ninguno, comenzando con sus discípulos, ninguno de los que tuvo esa conexión con Jesús volvió a ser igual.